¿Qué tal? Este es el noticiero Psique MX, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Los saluda Karina Gutiérrez y Lázaro Cifuentes Colunga. Abordaremos el tema que ha acaparado últimamente la atención en las personas. El tema que daremos a conocer es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es un fenómeno biológico que posee experiencias personales, tanto sentimientos como pensamientos. Es la característica primordial a la que se denomina conciencia. Es la calidad subjetiva y privada de lo que se percibe. Desde un punto de vista práctico, la identificación de conciencia con sensorio permitió a neurólogos y psicopatólogos distinguir a los enfermos con disminución o pérdida del sensorio de los enfermos con alteraciones de su conciencia. La conducta de un paciente con alteración en la conciencia varía mucho desde inmovilidad, agitación, incluso coma o incluso causarles la muerte. A continuación mostraremos un video relacionado con el tema presente. La conciencia es nuestra capacidad de sentir y experimentar nuestra individualidad. Es decir, que como individuo te des cuenta que tenemos una especie de control ejecutivo de nuestro cuerpo y que se crea por la complejidad de nuestra actividad cerebral. Pero la verdad es que no existe una definición única de lo que es la conciencia, y es que existen diferentes puntos de vista dependiendo de las creencias que se utilicen para explicar este fenómeno. El principal problema de estudiar la conciencia es que es una experiencia totalmente subjetiva, y la única forma de saber qué dice la conciencia de otras personas es preguntándoles directamente, y que no siempre es muy confiable. A esto se le conoce como el problema de las otras mentes, y es que tomando en cuenta esto, es posible que los animales, los árboles y las piedras también sean conscientes, solo que no podemos preguntarles. Y es que muchas personas creen que los perros o los gatos sí tienen conciencia, pero los insectos o las plantas no. Pero en realidad todavía no podemos saber hasta qué punto un organismo es consciente. Por lo que actualmente la postura científica es que existe evidencia que indica que todos los animales y otras criaturas tienen los sustratos neurales necesarios para tener conciencia y exhibir comportamientos intencionales. Por el lado contrario, el problema de las otras mentes también implica que puedan existir individuos que actúen de manera muy parecida a nosotros, pero que carezcan absolutamente de conciencia. A ese tipo de entidad se les ha llamado zombies filosóficos, y actualmente investigadores en diferentes universidades trabajan en estos temas usando inteligencia artificial. De hecho, en los años 50, el matemático Alan Turing propuso una prueba que determinaría si una computadora podía pensar. El test de Turing consistía en poner en un cuarto a una persona y que ésta enviara mensajes de texto a otras dos en otro cuarto. Una era una persona real y la otra era la computadora que se estaba probando. Si la mayoría de las personas no podían distinguir entre el humano y la máquina, entonces la máquina habría pasado el test. Actualmente, el test de Turing ha sido modificado, ya que el hecho de que un programa sea capaz de responder preguntas de manera parecida a como lo hacemos los humanos, no quiere decir que entienda el significado de la conversación, y por lo tanto no es consciente de lo que estás diciendo. Un ejemplo es la supercomputadora llamada Watson de IBM, la cual ha ganado concursos de Jeopardy en televisión jugando con humanos. Otra forma de estudiar la conciencia es estudiar los desórdenes mentales en los que ésta se ve afectada. Un desorden que ha dado mucha información al respecto es llamado anosognosia, y ocurre cuando alguna parte del cerebro se daña, generalmente después de un infarto cerebral, y entonces la persona pierde alguna capacidad, pero no es consciente de ello, negando que exista algo mal en su persona. Por ejemplo, en pacientes con daño en la corteza parietal es común la pérdida del control de alguna de las partes del cuerpo. Entonces, cuando se le pide al paciente que mueva una parte no afectada, lo puede hacer sin problema. Pero cuando se le pide que mueva la parte inmóvil, al no poder hacerlo, responderá con una excusa, como que no tenía ganas o cualquier otra cosa aunque no tenga sentido. O pacientes con lesiones en el lóbulo occipital, los cuales pierden la vista.
pero ellos continúan diciendo que pueden ver bien, a pesar de que ya no les es posible ver adecuadamente o estar completamente ciegos. Muy interesante el video. ¿Qué te pareció, compañero? A mí lo que me interesó más fue la parte en la que los científicos dicen que algunos animales tienen conciencia debido a su comportamiento. También mencionan que se han creado máquinas o software para dar lugar a la conciencia. Asimismo, ahora los enlazaremos a la primer parte del siguiente reportaje a cargo de la reportera Adriana Hernández, entrevistando al especialista Irwin Lucio, dando a conocer el tema alteraciones de la conciencia. Es un gusto tener con nosotros al especialista Irwin Lucio. El tema de hoy es alteraciones de la conciencia. Podríamos empezar por lo básico. ¿Qué es para usted conciencia? Bueno, muy buenas tardes y gracias por invitarme. Okay. Es un honor. Conciencia, bueno, yo diría que podría definirse como una capacidad que tiene todo individuo de reconocer su existencia y sobre todo ponerla como en contacto con la realidad. Es decir, yo estoy consciente de que existo y a partir de ahí la conducta, cualquier rasgo de la misma inteligencia se puede decir que bueno, tiene un propósito, ¿no? Es porque yo quise hacerlo, es porque yo lo deseo así y porque yo lo pienso. Ok, ¿y se puede sufrir alguna alteración de la conciencia? Qué bueno que lo preguntas. Sí, de hecho, todos los trastornos parten de esta alteración. Digamos que hay una balanza. Hay una balanza y al momento de desequilibrarse, por así decirlo, se van perdiendo estas capacidades y se van alterando pues, diversos puntos. En el trabajo, en la teoría, se puede decir que existen 3 puntos principales de alteración en lo que venimos haciendo la alteración de la conciencia. Se puede decir que uno sería el sensorio, la alteración del sensorio, un segundo del conocimiento y por tercero el circunscrito. Es mucha pues jerga de la misma carrera, la misma profesión, pero bueno, no es un tratado. Ok, ¿y podrías platicarnos más acerca de estos tipos de alteraciones? Ok, primero, pues el sensorio se enfoca mucho en ¿cómo le podría explicar? En esta capacidad que tiene el hombre o el individuo de reacción. Digamos que se puede dividir en 2 rubros, 2 cosas completamente opuestas, que es la vigilia por un lado, de digamos la alerta, la conciencia como tal, y por otro lado el sueño, por eso se dice que bueno, normalmente podemos estar despiertos o dormidos, ¿no? Pero son digamos niveles de la conciencia, que si bien lo tenemos normalmente día a día, pero cuando hay alguna alteración es cuando se empiezan a presentar estos pues, síntomas, estos trastornos, ¿no? En el ámbito profesional se conoce que bueno, en el aspecto del sensorio, la alteración del sensorio, pues van a haber digamos 4 estadios principales. Okay. Los podemos reconocer por pues el nivel de conciencia que va a tener, perdón la palabra, pero lo repito tanto, el nivel de conciencia que va a tener pues el individuo, ¿no? Y va a ir disminuyendo poco a poco hasta llegar a un estado de coma, por así decirlo. Bueno, el primer estadio es el de hipervigilia. Digamos que este va a resultar de la exaltación de los sistemas neurobiológicos que más o menos controlan la atención y la alerta. Bueno, se dice que va a haber un incremento en tanto la actividad motora y frecuentemente también en la verbal. Normalmente se dice que hay como una presencia, una sensación de claridad mental, por así decirlo. Pero no por eso mismo podemos decir que hay un mayor rendimiento, una mayor capacidad, ¿no? Sino, o sea, es todo lo contrario. Un buen ejemplo de esto sería pues, los pacientes con insomnio. Esta conciencia está completamente alterada y normalmente están como en un nivel de alerta constante, ¿no? Entonces,
Pues obviamente no está presente el descanso, la reposición del cuerpo, pues van disminuyendo pues todos los demás, ¿no? Caracteres de la conciencia. También hay que mencionar que, bueno, es importante, esto casi siempre es como una primera etapa, el inicio de accesos maníacos primarios, secundarios, que podrían llevar a ocasionar a una posible esquizofrenia, o también que se produce normalmente por consumo de drogas, que normalmente es lo que más pues se ve en la práctica, ¿no? Ok, entonces sería que se presentan una serie de síntomas previos Sí. haya una enfermedad. Sí, normalmente en el caso de la esquizofrenia, bueno, no surge de la noche a la mañana, se presentan síntomas en cuestión de tiempo, a largo plazo, ¿verdad? Y pueden llegar a pasar desapercibidos por considerarse parte de la personalidad o la manera en la que es una persona, ¿no? O simples cuestiones que no van, pues, muy relevantes en la vida, pero que sí se van viendo desde un punto de inicio y, bueno, terminan en algo más grave, ¿no? Bueno, el segundo estadio es la letargia o la somnolencia. En este nivel, digamos que consiste básicamente en una dificultad para mantener la alerta o la atención, y esto se presenta aunque, digamos, el sujeto mantenga un esfuerzo sostenido, por así decirlo. El sujeto puede estar intentando mantener esa conciencia, ese estado de alerta, pero digamos que no se le permite. Algo importante que hay que diferenciar es, pues, la sensación subjetiva del sueño, ¿no? Que cualquier puede tener, y pues, normalmente pacientes se pueden referir como un estado constante de sueño o de cansancio, que, bueno, no necesariamente se debe a este estadio, ¿no? El tercer estadio se conoce como obnubilación. En este va a estar seriamente afectado el sensorio, por así decirlo. Va a ser un nivel de alerta muy bajo. Normalmente los pacientes en este estadio se encuentran confundidos, desorientados, aún en la práctica o en la consulta, aunque estén cooperando, se mantienen en un nivel de conciencia muy bajo. Los síntomas normalmente van entre la excitación e irritabilidad con somnolencia, alternan estos síntomas. Y por último, bueno, todas las funciones intelectuales del sujeto que está afectado se encuentran completamente o, bueno, seriamente perturbadas. Es una persona que no puede tener una acción de respuesta, digamos, está casi al borde del último estadio. Y, bueno, el último estadio se considera como estupor. Normalmente se considera que es un borde, digamos, la última frontera de un paciente que está a punto de, pues, entrar en coma, porque es un estado de conciencia mínimo. Se caracteriza por la inmovilidad que tienen, y normalmente se presenta en pacientes, bueno, con sobredosis. Son cargas muy fuertes para su sistema, y bueno, esto se debe separar de cuestiones, pues, digamos, de la conciencia, y otros que pueden ser orgánicos, tal vez traumáticos. Pueden haber desde el aspecto, digamos, psiquiátrico o clínico, se pueden considerar por traumatismos donde el cerebro queda incapaz, ¿no?, de reaccionar. Es un estado, digamos, comatoso, donde a lo mejor llega a haber una respuesta mínima ante estímulos a lo mejor muy fuertes. Entonces es el último, digamos, estadio, ¿no? El nivel mínimo de conciencia que puede haber. ¿Alguna duda o información que tengan? No duden en visitar nuestra página Psique MX. Comenten aquí abajo, por favor.